Bueno, chicos, hoy vamos a ver dolores faciales. Bueno, la definición de dolor, ¿se acuerdan que ya el año pasado habíamos hablado de dolor en general? La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor lo define como una experiencia sensorial, emocional, desagradable, asociada a un daño tisular existente o potencial. ¿Mm? La percepción del dolor hace que el organismo, ante una injuria, un texto o algún algo que lo va a producir un daño, es como un sistema de alarma el dolor. Entonces determina esa adaptación del organismo hace que nosotros sintamos dolor para que tengamos, podamos impedir el daño con mayor magnitud. Esta percepción está influenciada por elementos de juicios cognitivos, evaluativos, por el conocimiento también sociocultural, ¿m? Y por la motivación emotiva, afectiva del paciente, es decir, por qué etapa está pasando. ¿M? Vamos a ver ahora parálisis facial, que es un síndrome agudo que afecta el nervio facial o séptimo par craneal, produciendo debilidad, parálisis temporal en la musculatura de la cara. ¿Mm? Como saben ustedes, inicia en la corteza cerebral, el nervio facial, y terminan las placas motoras de los músculos enviando la información necesaria. En el trayecto, cuando se lesiona por alguna patología, entonces produce la parálisis facial. ¿Mm? El nervio facial es un nervio mixto, doble en la cara, tiene como funciones el control de los movimientos de la musculatura de cada lado de la cara, la sensibilidad del oído, la amortiguación de los sonidos fuertes, controla las lágrimas, la saliva, el cierre y la apertura del ojo y la parte anterior en la lengua. Bueno, acá acuérdense del trigémino, sus ramas, oftálmica, maxilar superior, mandibular. ¿M? La parálisis facial la podemos dividir en parálisis facial central y periférica. Ahora, la central afecta principalmente al núcleo motor inferior del facial, ya que el superior recibe fibras de inervación motora de ambos lados de la corteza cerebral. ¿Eh? La parálisis produce la interrupción de las fibras nerviosas, entonces va a producir el efecto, esto es importante, en el lado contrario a la cara donde se produjo la lesión. El efecto va a ser en el lado contrario. Y afecta la mitad inferior de la cara de un lado. Se ven afectados los músculos de la boca y de la mejilla. En cambio, la parálisis facial periférica, cuando la lesión se encuentra del lado que va a afectar y produce una asimetría en todo ese lado de la cara, no solamente en la parte inferior como la central, sino en todo ese lado. Bueno, acá tenemos un paciente con parálisis facial, fíjense. ¿eh? Etiopatología. La causa de la parálisis facial suele ser el daño o hinchazón del nervio facial. ¿Mm? El daño puede ser en la zona del cerebro, donde se envían las señales a los músculos de la cara, y la parálisis más facial que nosotros vemos es la parálisis de Bell, que es una parálisis sin origen, porque es una parálisis idiopática. En segundo lugar, podemos tener parálisis de origen traumático,
Y después podemos tener parálisis causadas por tumores, por infecciones agudas y crónicas del oído, por virus del herpes zóster y enfermedades del organismo que afectan al nervio. Bueno, la parálisis de Bell, que es la que más frecuente vemos, es una condición temporal que hace que ciertos músculos de la cara se debiliten o se paralicen y la mitad de la cara eh, da la impresión de estar caída y solo se puede sonreír por un lado de la boca. No se puede cerrar el ojo del lado afectado de la cara y el párpado inferior puede voltearse hacia afuera inclusive. Ocurre cuando el nervio que controla los músculos faciales del lado de la cara se hincha o se inflama. Esta es una foto de esta señora que tiene parálisis de Bell. Fíjense que involucra el ojo, toda la cara de ese sector. Tratamiento. Algunas personas desarrollan síntomas leves que desaparecen por sí solo en 1 o 2 semanas, pero otras personas necesitan medicación o otra opción, por ejemplo, si tienen una infección, ¿no es cierto? Y se puede indicar como tratamiento temprano corticoides para reducir la inflamación. Ocasionalmente también se puede suministrar aciclovir. El dolor puede ser tratado con calmantes como el ibuprofeno, paracetamol, y a veces la aplicación de calor húmedo en el lado afectado de la cara puede aliviar el dolor. También se pueden aplicar gotas artificiales en el ojo, y a la noche colocar un parche, porque claro, el paciente no puede cerrar el ojo, entonces se le coloca un parche al ojo, a los párpados, para mantenerlo cerrado y no producir complicaciones del ojo seco. Si el párpado se cae severamente, se puede necesitar, pero esto es muy pocas veces, una cirugía para ser reparado. Se recomienda terapia física, es decir, kinesiología, para ayudar a los nervios afectados. Dolor facial atípico es un dolor mal definido, es una distribución típica, el dolor se puede presentar en la edad media de la vida y es mucho más frecuente en mujeres. Generalmente lo produce la depresión, la ansiedad, son constantes en estos pacientes. Puede también producirse por enfermedades dentales, por sinusitis, por tumores nasofaringios, que pueden originar los dolores. Los tratamientos generalmente antidepresivos tricíclicos, psicoterapia, que contribuyen a la base del tratamiento siempre que fuera por depresión, ¿no es cierto? Si no, si son de otro origen, por supuesto, de infecciosos y todo eso, se tomarán los recaudos antibióticos y la medicación correspondiente. Bueno, migraña o jaqueca es un dolor fuerte de cabeza que afecta generalmente a un lado o una parte de la cabeza. El dolor es pulsátil, intenso y recidivante. Aunque su causa es desconocida, el dolor que la produce se debe a una dilatación de las arterias del cráneo. Puede iniciarse en cualquier edad, empieza entre los 10 y los 30 años, y a veces desaparece después de los 50. Es más frecuente en mujeres que en hombres. La etiología: el nervio trigémino transmite sensibilidad a la cabeza y una de esas ramas conecta con los vasos sanguíneos de la meninge, que es el tejido que recubre el cerebelo, y se inflama, la meninge inflama y produce una sensación de dolor que se transmite al cerebro. Esta sensación en ocasiones es muy fuerte, que muchas veces se debe internar al paciente por esta migraña. Causas: puede ser por herencia, que no está totalmente establecido, pero hay un gen que se ha detectado en el cromosoma 9,
que parece que ser frecuente en personas que tienen que sufren de migraña. La edad, en la infancia la migraña se presenta por igual en niños y en niñas, pero se dispara la incidencia más en mujeres en la pubertad. También otra causa es el estrés, los cambios hormonales, dormir o descansar poco, los que padecen de insomnio, los cambios de temperatura, el frío, el viento, el cambio de temperatura muy fuerte puede producir el frío intenso, el calor intenso, el viento pueden producir también un cambio que puede producir una migraña. Algunos alimentos contribuyen a generar migrañas, como ser el café, el chocolate, otras bebidas estimulantes, las grasas, los picantes y los embutidos. Tipos de migraña tenemos cefaleas de tensión, que son dolor leve, moderado, provocado por el estrés, por la mala postura, fatiga, depresión. Y la cefalea de racimo, que se trata de un dolor en uno de los lados de la cabeza que se extiende al ojo. Dura más o menos unos 15 minutos y es más frecuente en la noche. Y después están las migrañas crónicas, que son aquellas que duran entre 15 días, un mes, son poco frecuentes, solo aparecen en el 2% todos los casos de migraña. Las migrañas crónicas solamente ocupan el 2%, por suerte. Y migrañas menstruales, que aparecen durante el inicio o el fin del ciclo menstrual. Tratamiento: se aplican terapias farmacológicas y no farmacológicas. A norma farmacológica me refiero que puede haber otro tipo de kinesiología o otro tipo de tratamiento, ¿no? Y después farmacológica, analgésico, antiinflamatorio, antiemético, porque las migrañas producen náuseas y vómitos, y triptanos, que es prescripto por médicos, que se deben tomarse al inicio del episodio de la migraña, que es los nombres registrados, es sumatriptan. Bueno, neuralgia esencial del trigémino. Es un trastorno neuropático del nervio trigémino, ¿no? De trigémino, que provoca episodios de intenso dolor en las áreas de inervación sensitivas de la cara. El dolor, ya lo van a ver, algún día le va a tocar en su consultorio, que el paciente se presenta con un dolor lacerante, terrible, como si fuese una descarga eléctrica. La duración de la crisis va de unos pocos minutos o segundos a intervalos, es decir, se interrumpe y vuelve. Muchas veces el paciente señala que tienen zonas gatillos, es decir, al tocarlo en alguna determinada zona puede provocar este intenso dolor. La neuralgia maxilofacial más frecuente se puede aparecer entre los 60 y 65 años. Predomina en mujeres más que en hombres y más del lado izquierdo. Bueno, acá vuelvo a poner las ramas. Etiopatogénesis. Ahora actualmente se considera un doble origen de esta etiopatogenia. Y un origen central y periférico. La central se denominan hacia las teorías que basan en una alteración del núcleo de Geyser o semilunar. En esta situación podría establecerse una similitud con la epilepsia. Y vamos a encontrar zonas o zonas de gatillo con un periodo refractario, que se va y vuelve. Y un origen periférico, en estas teorías periféricas se basa en las frecuentes alteraciones patológicas que se pueden encontrar en los maxilares, y que podemos nombrar algunas. Elegí algunas para nombrar. Una osteopatía alveolar cavitaria. ¿Qué es una osteopatía alveolar cavitaria? ¿Se acuerdan? Es una
osteonecrosis, en forma de cavidad. Esa es una osteopatía alveolar cavitaria. También neuromas de amputación, cuando hay alguna sección o alguna amputación, entonces se producen en los extremos de los nervios unos neuromas. Y la neuropatía por diferenciación, que esta neuropatía, que son interrupción por lesión en las vías nerviosas que hacen que se sienta, eh, que son debido a traumatismos o después de una cirugía, eh, y pueden provocar un dolor bien pulsátil, ¿m? O una sensación de mucho ardor. Eso es una neuropatía por desaferenciación. ¿M? Y después algunos procesos desmielinizantes periféricos, que son producidos por algunas enfermedades sistémicas. Clínica. La neuralgia trigeminal se caracteriza por un brote doloroso, como ya lo había descrito. El dolor es incapacitante. La zona gatillo se sitúa a nivel del ala de la nariz, del labio superior, el surco nasogeniano, de la encía superior, y el labio inferior, o en la zona perimentoniana. Esas son zonas gatillo. Tratamiento: la carbamazepina, que es un fármaco que obtiene un 80% de éxito. La dosis es entre 100 miligramos cada 12 horas, entre 100 miligramos a 600 miligramos. La mitriptilina, dosis de 25 miligramos cada 8 horas. Clonazepam, 0,5 miligramos cada 8 horas. Baclofeno, cuando la carbamazepina no da resultado, entonces se utiliza el baclofeno. Alternativas quirúrgicas periféricas: tenemos la neurectomía con alcohol, la crioterapia, la técnica de Ratner para eliminar las cavidades de la osteopatía alveolar, ¿se acuerdan que era la necrosis? Y la neurorrafia, que es la sutura del nervio o algún nervio que se amputó. Alternativas quirúrgicas centrales sobre el ganglio de Gasser: podemos aplicar termocoagulación, rizotomía trigeminal percutánea, que es una técnica quirúrgica cuyo objetivo es destruir selectivamente las fibras nociceptivas, conservando las fibras táctiles. Otra técnica es compresión percutánea del nervio. Otra es descompresión microvascular, que consiste en realizar una pequeña apertura en el cráneo, por detrás de la mastoide, para colocar al vaso que comprime al nervio en otra posición, generalmente atrás del nervio, del músculo, digo. Y otra técnica es colocar entre la arteria y el nervio un elemento artificial, como puede ser teflón, dacrón o una esponja de polietileno. Neuralgia esfenopalatina es una neuralgia del ganglio esfenopalatino. Puede tener alguna implicación en los síntomas de dolor difuso de cabeza y algunos dolores de cara, dientes, encías y espalda. Por eso debemos tenerlo en cuenta, porque muchas veces los pacientes vienen con dolor y la causa no es dentaria, sino es por alguna otra patología, como en este caso la neuralgia esfenopalatina. Bueno, no le voy a hablar ustedes ya saben por anatomía, que el ganglio esfenopalatino o ganglio pterygopalatino, es uno de los ganglios más grandes, que está en la fosa pterygopalatina. ¿Se acuerdan que estaba
detrás del, eh, adelante, miren, detrás de las fosas nasales, ¿m? Y después detrás y adelante del nervio ovidiano, acuérdense, el nervio ovidiano, ¿m? Es de forma triangular, ¿eh? Y se encuentra en la fosa pterigopalatina. Tratamiento es el bloqueo del efenopalatino. Eh, este tratamiento se debe considerar antes de hacer extracciones de las piezas dentarias, ¿eh? Porque duelen. Entonces hay que considerar que fuese una neuralgia del ganglio efenopalatino. Esto es por donde se accede al ganglio, por el agujero palatino posterior. ¿Eh? Esta es una técnica que puse, que le interesa la lee, porque cómo se accede para bloquear al efenopalatino. Lo único que hay que acceder por el conducto y palatino posterior con una aguja bien larga, y se va a colocar un analgésico local y ahí va a producirse la analgesia del ganglio. Bueno, esta es la aguja, este es cómo se accede a... Bueno, la neuralgia glosofaringia es una enfermedad del sistema nervioso que se incluye dentro de la neuralgia. Es el principal manifestación es el dolor, que puede ser intenso alrededor de la garganta, del oído, puede producir también bradicardia, hipotensión. Es muy parecido a la neuralgia del trigémino, pero es una neuralgia glosofaringia. Etiología: es secundario a otras enfermedades, como la esclerosis múltiple y algunos aneurismas de la arteria carótida. Tratamiento: carbamazepina, pregabalina, y en algunos casos se recurre a la cirugía, practicando una neurotomía. Otra neuralgia es la glosodinia, que es una neuralgia de la lengua. Eh, el síntoma principal es el dolor, el ardor, el picor, hormigueo, adormecimiento. Tratamiento: una vez realizado el diagnóstico, en algunos casos se ha reportado mejoría con un comprimido de clonazepam en los sitios del dolor, manteniéndolo 3 minutos sin tragar y expulsarlo. Y también puede emplearse enjuagues con una solución de benzidamina, que el nombre comercial ustedes lo saben, que es el Ernec. Y la neuralgia secundaria. Neuralgia secundaria la llamamos a todas las neuralgias que van a quedar como secuelas de otras enfermedades, como son el herpes zóster, tumores, colagenopatías, esclerosis múltiples. Dolor facial idiopático: es un dolor continuo, persistente, sordo, intolerante, más localizado en un área concreta de la cara. No coincide con la zona del quinto par, la etiología es desconocida, puede ser depresivo o puede ser de origen poscirugía o por un traumatismo. Bueno, es un tema cortito, pero interesante. ¿Mm? Espera que- No se la escucha, profe. Ah, sí, yo te estaba, me pareció que la había desmuteado. Bueno, un tema muy importante, porque hay muchos pacientes que vienen con dolor
y entonces tienen que saber hacer muy bien el diagnóstico diferencial, ¿no es cierto? Para no hacer extracciones inútiles. Bueno, entonces, ahora tenían que hablar ustedes, tenían que traer, que hablar, buscar pacientes, ¿eh? ¿Quién empezaría a hablar? ¿El grupo uno?